de la logia en Los Ángeles, California. Este cargo lo ha tenido varias veces. Contribuyó con conferencias en los seminarios de habla hispana para el Instituto Teosófico de Crotona y fue tesorera y auditora para la Federación Teosófica Interamericana. Eneida Carboner, hija, Eneida Elena Carboner, es maestra de matemática para el programa de educación de adultos en Los Ángeles y es la actual tesorera de la Logia España en Los Ángeles, California. Da conferencias de teosofía en español y en inglés para el Instituto Crotona y participando en muchos seminarios en la Cuenca del Caribe y la Federación Teosófica Interamericana. Estas dos hermanas son especiales para mí, muy queridas. Tenemos mucho tiempo compartiendo este trabajo y mi gratitud por el servicio que dan. Así es que le voy a pedir a Isaac que por favor haga la invocación. Bueno, les voy a todos un momento que cerremos nuestros ojos. Vamos a tomar unos segundos y repitamos las frases que voy a mencionar después de cada una de ellas, teniendo en cuenta el significado profundo de estas frases. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que es uno con todo lo demás. Así sea. Gracias. Pueden proseguir. Ok, ya puedes empezar. Bien, el trabajo que vamos a presentar hoy se llama La oración y su fundamento, el sonido y la música. Lo hemos dividido entre dos partes. La primera está a cargo mío, que es la oración y su fundamento, el sonido, y la música aparte de mi hija, porque ella toca el piano y le encanta la música. Así que lo hemos dividido así. Vamos a empezar hablando de la oración. La oración, o llamado místico, al parecer algo desconocido y a su vez intuitivamente familiar, ha sido un fascinante tema de controversias. Sin embargo, a medida que se profundizan en los estudios, tanto filosóficos como científicos o religiosos, que este tema atañe, van surgiendo puntos comunes que sustentan el valor extraordinario que definitivamente la oración conlleva. Ahora el segundo. Sí. Tomando en consideración, ahí esto es, algunas partes las digo y otras las presento aquí. Tomando en consideración lo que nuestra insigne maestra Elena Petrona Blavatsky cita en el tomo 2 de Isis sin velo, en la página 151, pero esa página la puedo omitir porque hay diferentes tomos y ediciones. La oración es poderoso estímulo de la intuición, porque es anhelo, y todo anhelo actualiza voluntad. Por otra parte, las emanaciones magnéticas del cuerpo durante los esfuerzos físicos y mentales determinan la autosugestión y el éxtasis. Plotino
aconseja orar en soledad y apartamiento para mejor conseguir lo que se pide. Platón daba también el mismo consejo, diciendo que la oración había de ser silenciosa, en presencia de seres divinos, hasta que aparten estos las nubes de los ojos del orante y le permitan ver con la luz que ellos irradian. Desde el punto de vista científico, la oración está íntimamente relacionada con las vibraciones sonoras, tanto físicas como mentales, que han sido estudiadas por generaciones de científicos y comúnmente el público disfruta de las consecuencias de dichos estudios con la aparición, entre otras, de la radio, la televisión, el teléfono, los radares. Por cierto que estos últimos, a medida que se han fabricado más sensibles, han sido capaces de captar sonidos solares y también de los planetas. También resulta extraordinario y muy interesante los descubrimientos sobre el sonido en el siglo pasado de John Worrell Kelley, el cual misteriosamente fracasó, tal vez por las consecuencias nocivas que podrían sacarse de sus estudios en manos inescrupulosas, posiblemente trayendo a la humanidad catástrofes aún peores que la que ocasionó la aplicación de la teoría de Einstein con la bomba atómica. Kelley le llamó al sonido productor de energía, fuerza interetérica. Y su motor hubiera podido arrastrar una máquina de 25 caballos de fuerza y hasta levantar la propia maquinaria en alto. Esta fuerza, llamada por Kelley fuerza interetérica, es la terrible fuerza sideral conocida por los atlantes, llamados por ellos Mashmak, y el Brill de las razas futuras de Buller-Lytton y de las futuras razas de nuestra humanidad. El nombre de Brill puede ser una ficción, pero la fuerza misma es un hecho del que se duda tan poco en la India como de la existencia de los rishis, puesto se haya mencionado en todos los libros sagrados. Ejemplos de esto se encuentran en el Vishnu Purana, en el Ramayana, etc., donde el sabio Kapila la utiliza y se le conoce como el ojo de Kapila. Y aquí tenemos a Kapila, una pintura de Kapila. Esta fuerza llamada por Kelley fuerza interetérica es la terrible fuerza. Bueno, que ese fue lo que les acabo de leer. Y entonces aquí tenemos un dibujito muy bonito, pero que tiene unos ojos muy potentes. Sí, porque los ojos de Kapila. Los ojos de Kapila transmiten una energía extraordinaria. Y también al que mira, pues lo purifica porque lo reduce a nada todas sus pasiones. Claro, claro. Y toda su negatividad. H.P. Blavatsky hace mención de Kelley en la Doctrina Secreta, tomo 2, cuando se detiene a estudiar lo que ella llama la fuerza futura, llamándole fuerza a la materia agitada o materia en movimiento, aclarando que las fuerzas no son más que los efectos de la electricidad cósmica, la cual ella llama comúnmente en su obra Fohat. Nuestros físicos estudian estas fuerzas con la denominación de sonido, luz, calor, etc. Los ocultistas ven en todas estas fuerzas y manifestaciones una escala cuyo peldaño inferior pertenece a la física esotérica y la superior se remonta a un poder vivo, inteligente e invisible, que es por regla general la causa indiferente, aunque seccionalmente consciente.
Puedes ampliar si quieres la imagen del Power. No sé si lo quieres. Ok. ¿Tú quieres que la ponga en slideshow? No, como ustedes quieran, ¿eh? Yo lo digo pensé que lo habían olvidado. Sí, porque, déjame ponerla en slideshow a ver si no hay problema. Ok. Slideshow. ¿Qué pasó? Ok, ahí la ven mejor, Jauli. Ok, perfecto. Bueno, en este mismo capítulo de la fuerza futura, H.P. Blavatsky comenta: nosotros decimos y sostenemos que el sonido, por ejemplo, es un poder oculto tremendo, una fuerza estupenda, cuya potencialidad más pequeña, cuando se dirige con conocimiento oculto, no podrá ser contrarrestado por la que se engendre 1.000.000 de Niágaras. Podría producirse un sonido de tal naturaleza que elevase en el aire la pirámide de Keops, o que hiciese revivir y comunicarse nuevo vigor y energía a un moribundo y hasta a un hombre que hubiera exhalado su último aliento. Porque el sonido engendra, o más bien congrega, a los elementos que producen ozono, cuya fabricación traspasa las facultades de la química, si bien está dentro de la esfera de la alquimia. Puede él hasta resucitar un hombre, un animal cuyo cuerpo vital astral no haya sido separado de forma irreparable de su cuerpo físico por la ruptura del cordón ódico o magnético. Por haber sido salvada, dice la Blavatsky, por haber sido salvada de la muerte por virtud de este poder, a la escritora bien puede concedérsele que conozca personalmente algo del mismo. Para que la máquina vibratoria de Kelly funcionara se necesitaba un punto interetérico o centro neutral que produjera el movimiento continuo de la misma, la cual podría funcionar indefinidamente. Este punto interetérico es exactamente lo que los ocultistas llaman el punto Laya, el cual es independiente del peso que se le pueda cargar, pues precisamente en este punto es donde el peso cesa. Quizás la construcción de las grandes pirámides, que aún aparecen como enigmáticas, haya sido sencillamente un producto de la aplicación del sonido como fuerza interetérica. En el tomo 1 de la propia doctrina secreta se hace mención del origen de las grandes pirámides, pero no se aclara cómo se construyeron. Solamente se dice que al principio de cada ciclo de los 7 grandes dioses descienden para establecer el nuevo orden de las cosas, dar impulso al nuevo ciclo y dejar tras sí monumentos imperecederos. Así se nos enseña que las grandes pirámides fueron edificadas bajo su inspiración directa, cuando la estrella polar en ese momento se hallaba en su culminación inferior y las Pléyades la contemplaban desde lo alto. Es decir, se encontraban en el mismo meridiano, pero por encima. Si las pirámides fueron construidas al principio del año sideral, esto debe haber acaecido hace alrededor de 31.000 años. Ahora bien, volviendo al tema de Kelly, vemos que él consideró la electricidad en el plano físico terrestre como una forma de vibración atómica y confeccionó una escala en la cual estima las vibraciones de la siguiente manera. Vibraciones moleculares en 100 millones por segundo. Vibraciones intermoleculares en 3 millones por segundo. 300.
300 millones por segundo. Vibraciones atómicas en 900 millones por segundo. Vibraciones interatómicas en interatómicas en 2.700.000.000.000 millones por segundo. Vibraciones etéricas 8.100.000.000.000 por segundo. Vibraciones interetéricas, que es la que él le habla, en 24.300.000.000.000 por segundo. Observando esta escala, vemos que cada vibración aumenta la anterior multiplicándola por 3. ¿Ven? Aquí tenemos 1 por 3, entonces 3, 300, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81, 81 por 3, 24. Bien. Además, conociendo la Constitución septenaria, esta escala puede continuarse obteniendo cifras cada vez mayores, según nos pasemos del mundo etérico. Ya. Esotéricamente, el sonido se le llama el ejército de la voz, frase que se halla íntimamente relacionada tanto con el misterio del sonido como del lenguaje, ambos considerados como un efecto corolario de la causa, el pensamiento divino. No uses tanto, mamá. Aquí es necesario recordar que el ejército de la voz procede de Bash, pero que llamar a Bash lenguaje no es aclaratorio, porque Bash es realmente la personificación mística del lenguaje y el logo femenino. Así que es el logo femenino, Bash, siendo uno con Brahma, el creador. Él lo creó de la mitad de su cuerpo, el cual dividió en dos partes, siendo la otra Viraj. Así pues, en un sentido, solamente es lenguaje mediante el conocimiento, es lenguaje mediante el cual el conocimiento fue enseñado a los hombres. Así es el lenguaje. En otro sentido, es el lenguaje místico secreto que desciende sobre los rishis primitivos. La intuición. También es llamado Vash a la madre de los Vedas, porque los Vedas se consideran que son muy antiguos y que fue comunicado por Vash directamente. Esotéricamente es la subjetiva fuerza creadora que, emanando de la deidad creadora o universo objetivo, pasa a ser el lenguaje manifiesto. Según el Rig Veda y los Upanishads, Vash es de 4 especies. Espérate. ¿Ves? Ahí está. Bien. Para más allá del número. Figúrate. Y los Upanishads, ¿no? Sí. Según el Rig Veda y los Upanishads. Sí, según el Rig Veda y los Upanishads, Vash es de 4 especies. Para más allá del número. Está perdido. Pasyanti, el logo mismo, que es cuando ya la manifestación es del que estamos hablando. Madhyana, la luz del logo, que es el reflejo, ya es la parte que le ilumina a los rishis. Y Vaikari, el lenguaje sonoro, que es el que nosotros usamos. Y con respecto a Vash y la luz, se dice en la doctrina secreta, tomo 1, página 132, 33, si tienen la quiero. Lo siguiente: por medio de la luz son creadas todas las cosas. Esta raíz
del yo mental. O sea que la luz es una raíz del yo mental. Es también la raíz del yo físico. Porque esta luz es la permutación. En nuestro mundo manifestado de Mula Prakriti, llamado Aditi en los Vedas, y en su tercer aspecto se convierte en Vash. La Mula Prakriti tiene que decir que es el velo del absoluto, sí. o de la materia cósmica, ¿no? Mula Prakriti es la materia, la esencia de la Diferencia, materia. la esencia. Primaria. Y Aditi también. Sustancia primaria. Pero que es lo mismo, Mula Prakriti y Aditi. Uno en los Vedas es Aditi y Mula Prakriti casi siempre los hindúes, ese es el nombre que le dan. Es por ello que existe una correspondencia tan íntima entre los sonidos y los colores, ya que los colores provienen de la luz, la reflexión de la luz, los colores, y el sonido es una emanación de ella. Una vez Elena Petrona Blavatsky declaró que los colores son sonidos inaudibles y los sonidos son colores invisibles. Pronunciar una palabra, entonces, es evocar un pensamiento y hacerlo presente. La potencia magnética del lenguaje humano es el principio de todas las manifestaciones en el mundo oculto. El lenguaje, pero con una potencia magnética. Entonces, el pronunciar un nombre es no solo definir un ser o entidad, sino que lo expone o lo condena por medio de la emisión de la palabra, a lo que el sonido las convierte mientras las nombramos. La palabra o el lenguaje de cada hombre es inconscientemente para él una bendición o una maldición. Por eso, nuestra ignorancia presente acerca de las propiedades y atributos de la idea, lo mismo que respecto a los atributos y propiedades de la materia, es con frecuencia muy fatal. Hay un Upanishad que dice: el hombre se convierte en lo que medita constantemente. Este aforismo por sí solo señala un campo de acción mental o sonido insonoro, y para todo aquel que esté realmente interesado en cultivar las cualidades positivas que allanan el camino hacia el perfeccionamiento, regando con sanas semillas el terreno fértil de los ideales que abrirán las avenidas hacia el encuentro de estas cumbres, lo podrán utilizar derramando oraciones benéficas para derribar las barreras de la ignorancia tan fuertemente cimentadas por Maya. Charles Levitre, en su libro La ciencia de los sacramentos, nos habla de sus estudios clarividentes hechos con respecto a los efectos de las palabras pronunciadas o pensadas por los integrantes de la misa. De acuerdo a estas observaciones, es que se enmendaron las oraciones que son las que actualmente se usan en la misa de la Iglesia Católica Liberal. Veamos algunas de sus narraciones. Esto es lo que dice Charles Levitre. La general actitud de los cristianos era servilmente temerosa. Muchos de ellos consideraban a Dios como un ser a quien había que temer. Y en sus oraciones les suplicaban que los escuchase por un momento antes de destruirlos, que tuviera misericordia de ellos, y generalmente obraban y hablaban como si Dios fuera un malvado tirano en vez de un amante padre. Así que sus pensamientos devocionales construían a lo sumo un edificio de plano techumbre.
Aquí el autor se refiere a la catedral astral que se construye durante la misa y que precisamente las oraciones son el elemento decisivo en este tipo de construcción astral. Bueno. Charles Leadbeater continúa diciendo: vimos también que la techumbre del edificio, según lo construye el ritual romano, es a menudo una monótona planicie de nerviosismo y ansiedad, llena de hoyos y baches de abatimiento causadas por las exageradas confesiones de viles y abyectos clamores por misericordia, que deshonra igualmente a Dios y al hombre, hecho a su imagen y semejanza. Cada uno de tales hoyos ha de sustituirse por el pináculo de fervorosa devoción derivada de la completa confianza en el amor de Dios, de suerte que la forma de pensamiento muestre todo un bosque de centellantes agujas, como la Catedral de Milán, en vez del llano o desnivelado techo que suele tener hoy, a fin de que por simpática influencia sus airadas líneas guíen hacia lo alto el pensamiento de la gente y apartándolos del temor servil les infunda confianza, adoración y amor. Estas observaciones y muchas más que Leadbeater realizó permiten valorar la potencia oculta que tiene la palabra hablada o silenciosa, que como ya vimos no son más que efectos del pensamiento divino. Es por ello que a los aspirantes a recorrer el sendero de perfección se les indica, entre otras cosas, conocer el poder del lenguaje y el del silencio. Vamos a la otra. Cuando los hombres comprendamos el significado de la palabra hablada y utilicemos el silencio para producir determinados efectos, habremos desarrollado una voluntad poderosa y científica y habremos aprendido a purificar nuestros motivos en la acción, acercándose a lo que un adepto es, pues él es un creador en materia mental, un promotor de impulsos que repercuten en las manifestaciones astrales y físicas. También, cuando leemos sobre las llamadas huestes de la voz o los devas constructores, encontramos detalles muy interesantes que nos están indicando tres cosas: que las construcciones se basan en sonido, que los sonidos son primeramente etéricos antes de afectar el plano material y que esos sonidos poseen una potencia extraordinaria. La Biblia postula la creación de todo el universo como consecuencia de la palabra de Dios. Y las diferentes religiones también aceptan la ideación divina o palabra de Dios como el elemento promotor del origen de todas las cosas. Basándonos pues en la ley de analogía que dice como es arriba es abajo, nos encontramos que nosotros, los seres humanos, tenemos también el poder de la palabra y del pensamiento, que utilizado en favor del cumplimiento del plan divino da resultados extraordinarios. En la práctica nos encontramos muchas veces con cierta dificultad al no siempre tener la oración los resultados esperados, pero generalmente ello estriba en nuestra limitada inteligencia para comprender realmente en qué consiste el cumplimiento del plan divino. Recordemos aquí lo que en cierta ocasión explicó la doctora Besant sobre la oración. Ella dijo que existen tres tipos de oraciones y colocó la tercera
en una posición ventajosa, porque es de índole altruística. Entonces es capaz de vibrar a intensidades superiores y por lo tanto es mucho más efectiva, porque ella se acopla a una energía armonizante con el plan divino, que tiende a sincronizarse con la ley de unidad. Los otros dos tipos, uno para personal para uno mismo y otro personal también, pero para otros, eran de índole personal y por tanto la fuerza de su vibración es menos poderosa y los efectos son difíciles de producir, aunque no imposibles. Es interesante señalar que el sonido, en un sentido más amplio, está teniendo todas las vibraciones que se encuentran en la naturaleza, tanto en el plano físico como en el del más allá. La naturaleza esencial de una vibración puede definirse en forma sencilla como una transmisión de energía por el espacio, sin implicar ningún movimiento de avance en el medio a través del cual se efectúa la propagación. Es decir, hay un movimiento rítmico en el medio a medida que las ondas se propagan, pero el medio permanece inafectado, llegando fácilmente al lugar deseado. Esto explica la telepatía o transferencia de pensamiento. El hombre culto actual reconoce la potencia de las diferentes vibraciones, sin embargo encuentra difícil creer que la vibración en su sentido más elevado forma la misma base de nuestro universo. El universo es creado por vibración, es mantenido por vibración y al tiempo del pralaya es disuelto por vibración. Esto es lo que dice la doctrina oculta. Pero resulta indispensable aclarar que en ella se hace una separación entre el sonido integrado y el sonido diferenciado, considerándose que hay una relación, Que hay una realidad. que hay una realidad en existencia y que en lo inmanifestado esta realidad existe en una forma integrada, completa, perfecta e indivisible. Pero cuando tiene lugar la manifestación, ocurre un cambio en este estado único, consistiendo precisamente en una perturbación de cierta clase que puede indicarse como una especie de sonido misterioso. El doctor Time, en su libro Realidad Primera, hace mención de estos dos tipos de sonidos y además establece la relación que existe entre la mente y la exactitud matemática en que funciona. Espérate. Okay. Este sonido misterioso lo consideró Pitágoras como percibible en el silencio y da entrada a la música de las esferas, señalando que todos los cuerpos celestes conforman una excelente armonía musical y de allí se penetran las matemáticas que intervienen en los compases de esa música y en la formación de los diferentes sólidos, en los cuales él, sus alumnos y sucesores lo aplicaron a la geometría sagrada. Por ello, dijo Pitágoras, hay geometría en el murmullo de las cuerdas, hay música en los espacios entre las esferas. Y también cuando le preguntaron, ¿por qué no podemos escuchar esa música? Responde, desde que llegamos al mundo estos sonidos siempre están presentes, nunca cesan. Por lo tanto, es imposible diferenciarlos del silencio. Nacemos con ellos.
Dice la señora Blavatsky en ese sin velo, Espérate. A ver. tomo Ok. 2, página 231, pero eso, la página la eliminan porque cada cual tiene su libro diferente. La teoría de los Rosacruces, que compara el universo con un instrumento musical, es análoga a las enseñanzas pitagóricas de la música de las esferas. Sonidos y colores son números espirituales. Y así como los 7 rayos prismáticos proceden de un punto de los cielos, así también las 7 potestades de la naturaleza son cada una un número de las 7 radiaciones de la unidad o sol central y espiritual. Feliz quien comprenda los números espirituales y advierta su influencia, exclamó Platón. Y feliz, añadiremos nosotros, dice la Blavatsky, quien en medio del laberinto de fuerzas correlacionales descubre su origen en el invisible sol. Y ahora, como estamos en la música de las esferas, pasamos a la música con Eneida, hija, Okay. para que ella va a continuar hablando de la música. Bueno, hermanos, entonces sobre este mismo tema, y en relación a la división septenaria de nuestra cadena planetaria y por tanto del hombre en séptuple evolución, dice un maestro de sabiduría HPB en el tomo 1. Llevar la vida necesaria para la adquisición de semejantes conocimientos y poderes, y la sabiduría vendrá a vosotros naturalmente. Cuando seáis capaces de poner a tono vuestra conciencia con cualquiera de las 7 cuerdas de la conciencia universal, con aquellas cuerdas que se hallan en tensión sobre la caja sonora del cosmos, vibrando de una eternidad a otra. Cuando hayáis estudiado por completo la música de las esferas, entonces únicamente tendréis libertad completa para compartir vuestro saber con aquellos con quienes esto pueda hacerse sin temor. Mientras tanto, sed prudentes. No deis a nuestra generación presente las grandes verdades que constituyen ser la herencia de las razas futuras. Como pueden ver, esta imagen aquí es muy representativa de todo lo que se ha estado hablando, del sol central espiritual, el logos, emanando los 7 rayos primordiales, esos constituyendo las 7 cuerdas de la caja sonora del cosmos, del cual se diferencia todos los planos y principios del ser humano también, y esa relación entre el macrocosmo y el microcosmo. Entonces somos un gran instrumento musical, todo el universo lo es, y está pervadido por ese sonido del cual mi madre estaba desenvolviendo, esa vibración de la sustancia primaria homogénea, y es ese telaje del Mula Prakriti que contiene pues todo eso, y del cual el espíritu y la materia van diferenciándose y creando estos universos y estas cadenas planetarias, en que nosotros como cadena terrestre nos vamos desenvolviendo y vamos evolucionando. Continúa la doctrina secreta en este mismo tomo 1. No intentáis quitar los velos del secreto del ser y no ser, para quienes son incapaces de ver la significación oculta del heptacordo de Apolo, la lira del dios radiante, en cada una de cuyas 7 cuerdas reside el espíritu, el alma y el cuerpo astral del cosmos. En las cartas de los maestros a Ape Sinet, número 85, encontramos: sí, amor y odio son los únicos sentimientos inmortales, pero las gradaciones de tonos
a lo largo de 7x7 escalas del teclado completo de la vida son innumerables. Esos dos polos del alma humana, la cual es una unidad, configuran el futuro estado del hombre. Víctimas engañadas de verdades distorsionadas olvidan o nunca supieron que la disonancia es la armonía del universo. Así pues, en la sociedad teosófica, cada parte, como en las gloriosas fugas del inmortal Mozart, incesantemente esas disonancias se persiguen unas a otras en una discordancia armónica por los senderos del progreso eterno, para unirse y finalmente fundirse. Espérense, fui para atrás, tengo que ir para adelante. Ok. En el umbral. Sí. Para unirse y finalmente fundirse en el umbral de la meta perseguida, en un armonioso todo, la nota clave de la naturaleza. Que por cierto, la nota clave de la naturaleza es el Om, la sílaba sagrada que ustedes saben representa la unidad indivisible de todo, de la vida una, de la existencia una, tanto visible como invisible. Por cierto, esta es una imagen que representa a los pitagóricos, ¿verdad? Ellos tenían la costumbre de cantar ciertos himnos por la mañana y al anochecer, acompañándose de la lira. Antes de entregarse al sueño, los pitagóricos purgaban sus almas de las impurezas de la jornada diurna y del fango de los negocios, por medio de ciertos cánticos que les proporcionaban un sueño tranquilo. Por la mañana, al levantarse, se desembarazaban de la pesantez y dejaban así tras sí el sueño, empezando entonces alegremente el día con nuevos cánticos. No todos nosotros somos cantores y puede que no asumamos esta práctica de afinar las cuerdas de nuestros cuerpos tensados por los impactos de la vida diaria, pero puede que sí hagamos este tipo de trabajo de armonizar nuestra vida interior, las cuerdas de nuestros cuerpos, por decirlo, el cuerpo físico, el emocional y el mental, a través de afirmaciones, oraciones, meditaciones o simplemente trayendo la atención a la respiración y al momento presente por un momento de recogimiento y tranquilidad. Pero sí la importancia de armonizarse con nuestro estado interior, porque en definitiva nosotros somos todo un instrumento musical. Entonces esa es la idea de que de los pitagóricos, sí, de armonizarse para poder enfrentarse a los impactos de la vida diaria de una manera más armónica, e irse poco a poco sensibilizando para poder escuchar el canto de vida. Entonces, con respecto a esto, Luz en el Sendero, parte 2 nos dice: escucha el canto de vida, nota, búscalo primeramente y escúchalo en tu propio corazón. Al principio tal vez solo dirás que no está allí, que cuando buscas solo encuentras discordia. O sea, todo ese choque entre deseos contrarios o planes contrarios, toda esa dualidad que no es complementaria todavía, sino que es antagónica. Busca lo más hondo. Si aún así fracasas, detente un instante y mira todavía más hondo. En todo corazón humano existe una melodía natural, una fuente oscura. Puede estar cubierta y por completa oculta y silenciosa, pero allí está. En la base misma de tu naturaleza encontrarás la fe, la esperanza y el amor. Búscala ahí, y una vez que la hayas oído, la distinguirás más prontamente en torno tuyo. Conserva en tu memoria
la melodía que oigas. Aprende de ella la lección de armonía. La vida misma tiene su lenguaje y nunca está silenciosa. Y este lenguaje no es un grito, como podrías suponer tú que eres sordo, sino un canto. Aprende de él que tú eres una parte de la armonía. Aprende de él a obedecer las leyes de la armonía. Entonces, en mi experiencia, en mi limitada experiencia como practicante del piano desde hace muchos años, a mí la música ha sido una fuente de inspiración. Entonces quería compartir con ustedes algunos pensamientos sobre lo que ha constituido ser para mí practicar la música clásica. La música clásica para mí ha sido una fuente de inspiración, de bienvenida, de alegría, de elevación y sosiego. La música tiene el poder de transportarme a un mundo más libre y amplio, sutil y profundo, en el que subyace la armonía, el ritmo de la melodía entre el rejuego de los silencios y del tiempo y el no tiempo, de los tonos y semitonos fluyendo y danzando en ondulaciones de vibraciones que no son ruidosas. A través de la música se es más consciente del campo emocional y del campo mental en una forma única e íntima. Uno se percata de toda la amalgama de sentimientos humanos que nos unen o desunen hasta llegar a los trascendentes y divinos. Algunos son de amor y alegría con sus vistas y aperturas, pero otros son de descuidos, melancolías y tristezas con sus recovecos y encerramientos. A la mente la música trae orden, nuevas rutas y caminos de conexión entre lo interno y lo externo, de libertad y expansión en la sublimidad de su envoltura. Al interpretar y escuchar receptivamente la música, uno enriquece sus sensibilidades y se armoniza con su íntimo ser. Una nota es un sonido, una vibración, un color, una entidad, y tiene vida, profundidad y tenacidad, tal como lo tiene el pensamiento. La música puede conectar la mente al corazón y sacarnos de nosotros mismos, de nuestro limitado yo personal, de un mundo de desarmonías a uno de armonía. La música tiene el poder de unir, conectar, elevar y sanar. Actúa de diferentes maneras en el alma del que escucha. El músico puede servir como canal útil y eficiente en la transmisión de corrientes benéficas y salutíferas. Un acto musical puede ser motivo de celebración y regocijo, de inspiración y conexión, de entrega y de devoción. Por ejemplo, la música de Bach. Esto es porque a mí me gusta la música clásica. Yo sé que la música tiene todo tipo de géneros, pero bueno, yo le hablo de mi experiencia con la música clásica. La música de Bach inspira elevadora reverencia mental, razonable y profundo, de tipo menos emocional, pero no árida, sino inventiva, de polifonías creativas y constructivas. Inspiró el pensamiento filosófico en el pueblo alemán. Les preocupó el porqué, de dónde y hacia dónde de la existencia, permitiendo que la mente fuera más flexible y menos convencional. La música de Mozart es brillante y muestra la luz del ser en sus variadas manifestaciones, a veces con ligereza y otras veces con sensible pasión. También es notable el aspecto ritualista y ordenado de sus composiciones. Por ejemplo, su Ave Verum es un himno eucarístico de consagración y su Sinfonía de Júpiter es de carácter triunfante, generoso y solemne. Él tiene otras composiciones, como ustedes saben, el Casamiento de Fígaro,
el mismo Requiem de Mozart, que también uno siente que hay niveles sucesivos en los estados post-mortem hasta llegar al de Bachan. Entonces todo eso él captó algo de ese sonido entre las esferas. La música de Beethoven inspira profundos sentimientos de simpatía y tolerancia. Toda la gama de sentimientos humanos son desenvueltos y plasmados en sus composiciones, desde los de abandono, melancolía, tormento, frustración y sufrimiento, hasta los de complacencia, alegría, exaltación, grandeza y sutileces de contemplación entre lo humano, la vívida naturaleza y lo divino. Ahora, ¿qué sobre la música en general y la música del futuro? Bueno, en el libro de Cyril Scott, su secreta influencia a través de las edades, en el capítulo sobre los músicos y los cuerpos sutiles, el señor Scott nos dice: la música afecta a nuestros cuerpos físicos, emocionales, mentales y más sutiles a través de la atmósfera emocional, y así van educando al alma. Para promover esa nueva relación entre devas o ángeles o el mundo angélico, mundo superior intuicional y artistas, la música del futuro cercano tenderá a hacerse más armoniosa que en años recientes e inspirada con la idea de ayudar al hombre a obtener mayor equilibrio y control en sus vehículos inferiores. Solo cuando se haya alcanzado tal equilibrio y control en medida muy considerable, los grandes seres, o sea, los grandes maestros de sabiduría, la hermandad de, sí, la hermandad de bodhisattvas, de maestros de la fraternidad, considerarán seguro y posible permitir que la música búdica, en la plenitud de su belleza celestial, sea dada al mundo. Si fuese inspirada prematuramente, habría graves riesgos de reacciones indeseables sobre temperamentos desequilibrados. Ustedes saben, la música es una potencia fuerte, entonces, claro, y las de esos niveles todavía más. Entonces, para hacer un canal receptivo de esas músicas, pues uno tiene que estar preparado como artista a recibir esos sonidos tan elevados. Hasta cierto punto, la música más mental se parecerá al mantra, como el mismo Gayatri Mantra es una invocación al sol divino para despertar nuestra percepción espiritual. Y son medidas mucho más que pertenecen al plano mental. Como ustedes saben, todas las vibraciones musicales son también proporciones matemáticas, ya sean de medidas por un tercio, un cuarto, un medio, etcétera, ¿no? Pero son proporciones matemáticas. Entonces, por eso el mantra, que se dice que es más medida, afecta ese nivel mental profundo y armoniza ese nivel. Entonces decía Cyril Scott que el mantra es mental, pero con esta diferencia que mientras los antiguos músicos sacerdotes, porque la música se supone que empezó a través del sacerdocio y los ritos, sí, trataban de elevar su conciencia al plano mental para que escapara a la amenaza de su naturaleza emocional. Pero el futuro exponente del sonido, con su mente ya más controlada, invocará a los habitantes de los planos superiores para que desciendan y lo inspiren. Todo lo que se pueda hacer para contribuir a este desarrollo como humanidad presente tendrá la bendición y guía de la logia, porque este proceso del ego más elevado, o sea, el ego superior, bajando al inferior, constituye una de las claves futuras de la evolución de las razas en siglos venideros. Ustedes saben, mayormente la humanidad está todavía tocando las cuerdas de su cuerpo físico, emocional y mental, pero no plenamente todavía. Entonces estamos trabajando de lo inferior a lo superior, pero eventualmente va a haber, como hay esa aspiración, ese esfuerzo hacia lo superior, eventualmente lo superior en nosotros, que es la triada superior, nos responderá también. Entonces esa evolución del ego superior actuando en el inferior será más palpable.
Y eso es lo que Cyril Scott está indicando aquí. Con la música. Entonces, ya estamos terminando ya. y aquí entonces mamá va a volver a ese sonido misterioso, Ya vamos la a voz terminar. insonora espiritual, Ajá. para continuar la idea. A ver, mamá. Recordemos que Elena Petrona Blavatsky nos legó su valiosa obra La voz del silencio, en la cual nos hace viajar desde este mundo de las sensaciones hasta nuestro verdadero hogar, en el que está el silencio misterioso, donde parece que no hay nada, pero que está todo, siendo además la causa de lo percibido por nuestros sentidos. El regreso a nuestro hogar no es solo para el regocijo del que lo logra, sino también para cooperar en que los demás puedan participar algún día en este retorno. Cuando florezca en nuestro interior este sincero anhelo, quedará grabado, porque ese anhelo no es sino un sonido silencioso o una vibración más de las muchas que existen. Y ella, aunque no la podamos percibir, queda grabado imperecederamente. Espérate. Ahora. Una ilustración de esto que digo queda claramente en la carta 45 precipitada por el maestro KH al señor Sinet. Y le dice así a Sinet: sus esfuerzos, perplejidades y presentimientos son igualmente advertidos, buen y leal amigo. En el imperecedero registro de los maestros usted lo ha escrito. Ahí están registrados cada pensamiento y acción de usted, pues aunque no sea un chela, como usted le dice a mi hermano M, ni siquiera un protegé, tal como usted comprende el término, usted ha entrado dentro del círculo de nuestra obra. Usted ha cruzado la línea mística que separa su mundo del nuestro, y ahora, ya sea que persevere o no, que aparezcamos ante su vista como reales entidades vivientes, o bien nos desvanezcamos de su mente como muchas soñadas ficciones, quizás una fea pesadilla, usted es virtualmente nuestro. Su íntimo yo se ha reflejado en nuestro akasha, su naturaleza es de usted, su esencia es nuestra. La llama es distinta del tronco de madera que le sirve de combustible. Al término de su nacimiento fantasmal, sea que nos encontremos los dos frente a frente en nuestro más grosero rupa, usted no puede evitar encontrarse con nosotros en la existencia real. El maestro Kutumi continúa: la naturaleza ha vinculado entre sí todas las partes de su imperio mediante sutiles filamentos de simpatía magnética, y existe correlación mutua entre una estrella y un hombre. El pensamiento viaja más rápidamente que el fluido eléctrico, y el pensamiento de usted me encontrará, si es proyectado por un impulso puro, como el mío encontrará, lo ha encontrado y con frecuencia se ha impreso en su mente. Podemos movernos en ciclos de divididas actividades, no completamente separados uno del otro, como la luz que en el sonido, que en el sombrío valle ve al montañés desde su cumbre. Cada brillante pensamiento, hermano mío, rutilará y atraerá la atención de su distante amigo y corresponsal. Si de este modo descubrimos a nuestros naturales aliados en el mundo de la sombra, su mundo y el nuestro fuera de los recintos, y es nuestra ley acercarnos a todo aquel que tenga en su corazón, aunque sea solo el más leve vislumbre de la luz del Tathagata, entonces cuánto más fácil será para usted
atraernos. Comprenda esto y entonces la admisión en la sociedad de personas que con frecuencia les son desagradables ya no le extrañará más. Claramente está exponiendo el maestro Kuthumi el alcance de las vibraciones, llamadas por él unas veces mentales, otras luminosas y en otras las cita como sonoras. Pero como ya nos referimos anteriormente, al hecho de que todas estas vibraciones no son más que vibraciones de la única integral que en el mundo de la manifestación se encuentra en el akasha como la sustancia primaria. Este tema que hemos tratado hoy nos permite valorar justamente la potencia de la oración y por ende del sonido, de la música y del pensamiento en la eternidad, señalándonos un modo directo de cooperar autoconscientemente en el logro de los más elevados ideales teosóficos. Que así sea. Bueno, Magali, hasta aquí llegó la lectura de este tema, así que podemos abrir a preguntas y respuestas sobre lo que se ha desenvuelto. Y aquí estamos. Muy bien, a las dos Eneidas, pues muchas gracias, encantadora la charla. Voy a abrir los micrófonos para que Magali y los demás lo tomen y puedan hacerles preguntas. Permítanme. Ya está abierto a todos. Wow. Gracias a las dos. Una charla bella. Qué alianza más linda han hecho con esta charla. Preciosa, preciosa. Los hermanos, por favor, hagan sus preguntas en este momento que estas dos damas tan agradables, estas dos hermanas tan agradables van a ayudarle a contestar sus inquietudes. Adelante, por favor. Si pueden dejar de compartir, por favor. Sí, solo gracias porque me ha gustado mucho la conferencia, la exposición. Ha cerrado el micrófono, Neida. Ahora se te oye. Ahora sí. Yo lo que quiero decirles es que el tema está en mi libro. Este tema que hemos desarrollado hoy está en mi libro Reflexiones Teosóficas, que muchos de ustedes lo tienen y que se encuentra en la página 111, pero que yo lo amplié un poco porque cuando yo daba las charlas tenía un tiempo limitado, entonces ahora tenía un poquito más de tiempo y lo amplié un poco.